Un saludo especial a todos los estudiosos de las alternativas al desarrollo, estudiosos y estudiantes de la ecología política, sustentabilidad, sostenibilidad, entre otros. Soy Wilfer Ceballos Betancourt. Hoy haremos lectura de un texto de Eduardo Andrés Sandoval Forero. El maestro Eduardo Andrés, un saludo especial y un agradecimiento por sus sabias letras en su texto Sentipensar intercultural y metodología para la sustentabilidad de desarrollos otros. Este texto tiene el apoyo en su presentación de la Universidad Autónoma Indígena de México y vamos a leer especialmente en este momento el capítulo 1, la dimensión colonial capitalista del desarrollo. Entonces, siendo así, bienvenidos y bienvenidas, empecemos este rato de sosiego, de reflexión sobre desarrollos otros. La dimensión colonial capitalista del desarrollo. El desarrollo ha sido un tema de gran interés en el campo de las ciencias sociales, dado que instituciones, centros de investigación y universidades se han encargado de generar discusiones en torno a este fenómeno social, llegando al punto de proponer una serie de tipologías encargadas de definir espacial y temporalmente maneras de cuantificar las dinámicas internas y externas de los actores, las comunidades y los territorios. La fascinante retórica del desarrollo sostenido, sostenible y sustentable ha seducido a partidos políticos, instituciones académicas y de investigadores, asociaciones civiles, movimientos asociativos y organizaciones no gubernamentales. Como es de conocimiento público, la institucionalización del desarrollo en la instancia gubernamental en tiempos del capitalismo moderno se presentó con el discurso de Harry Truman en la toma de posesión como presidente de los Estados Unidos en 1949, fundando, al mismo tiempo, la noción de subdesarrollo, en un contexto en que esa nación se disponía a recolonizar el mundo con la pretendida consolidación de su hegemonía. Pero la concepción del desarrollo, de acuerdo con críticos como Gilbert Rhys, 1966, Gustavo Esteva, 1998, Aníbal Quijano, 2000 y Arturo Escobar, 1996, se generó paralelamente a las nociones de modernidad y progreso, que acontecieron en sociedades europeas del siglo XVI, producto de la conquista y la colonización que Europa realizó en otros continentes y que después afianzó con la revolución industrial. Esta concepción colonialista del desarrollo fue la que permitió que naciones europeas dominaran y explotaran a otros continentes mediante la imposición política del poder colonial, mismo que permitió el saqueo y apropiación de grandes componentes naturales, es decir, el gran crecimiento económico de Europa occidental y su gran desarrollo que culminó en la formación del primer sistema capitalista. Fue en buena parte producto de la expansión y dominio colonial violento que Europa realizó sobre los continentes de América, África y Asia, explotando mano de obra de esclavos negros e indígenas, así como el robo de las materias primas a las colonias. Por contextos como el anotado, Aníbal Quijano y Walter Mignolo, pioneros en el concepto de decolonialidad, expresan que sin colonialidad global no pudo haberse dado la modernidad occidental, por lo que la modernidad es una narrativa europea que tiene una cara oculta y más oscura. La colonialidad, en otras palabras, la colonialidad es constitutiva de la modernidad. Sin colonialidad no hay modernidad, según Mignolo, 2001. Esta acumulación originaria del capital, explicó Marx, se dio mediante el despojo violento a campesinos de sus medios de subsistencia y lanzados al mercado de trabajo como proletarios. Este proceso de formación y desarrollo actual del capitalismo para nada ha sido idílico. El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies a la cabeza, según Marx, 2008. En nuestra América, la acumulación originaria del capital se presentó a través de la dominación violenta contra los pueblos originarios y el saqueo de las riquezas naturales, principalmente minerales como el oro, plata, cobre, fierro y zinc. Esta dominación y saqueo tuvo como fuerza de trabajo, por una parte, a millones de africanos secuestrados y traídos a trabajar como esclavos en las minas de nuestra América, y por otra, a los nativos, a los verdaderos dueños de esas tierras que también fueron despojados de sus territorios, esclavizados, maltratados y exterminados, en lo que podemos calificar como el crimen sociocultural, etnocidio, más sanguinario de la historia de la humanidad, con el acompañamiento y debida bendición de la Santa Iglesia Católica. Desde los tiempos de la invasión europea hasta la fecha, los dominadores y explotadores han venido ejerciendo la desterritorialización de los pueblos originarios y de la naturaleza, apropiándose del territorio y de todos sus bienes comunes existentes en un espacio-tiempo social histórico, que remite a una pérdida de la territorialidad material, social, cultural y simbólica de poblaciones que históricamente convivieron entre sí y con la naturaleza en construcciones culturales específicas. Es decir, que la acumulación capitalista se originó en nuestra América durante un largo proceso de colonialización, con violencias, despojo territorial, etnocidio, esclavitud, explotación, saqueo de riquezas naturales, culturales, sociales y económicas, que potencializaron al desarrollo de la Europa capitalista.
La violencia se extendió con la aculturación impositiva, donde la religión ocupó el primer lugar, no solo por el acompañamiento al genocidio, sino por toda la representación simbólica y opresiva de una religión que, en nombre de un dios, obligó a los nativos a cambiar aspectos determinantes de sus matrices culturales y religiosas, sometiéndolos a la sumisión y aceptación de la explotación y opresión de los colonizadores. Este es el devenir de la colonización del territorio, del poder, del pensar, del ser, del estar y de la naturaleza de nuestra América, con sus correspondientes condiciones actuales de modernidad capitalista en tiempos de la globalización neocolonial. En este siglo XXI de expansión mundial del capital, sigue derramando sangre los campesinos, indígenas y afrodescendientes despojados violentamente de sus tierras, sus territorios, sus comunidades, sus culturas, su historia, sus bienes comunes y la madre naturaleza, por los megaproyectos extractivistas de componentes o de potentes afectaciones territoriales y espaciales, en nombre del desarrollo y de su porvenir, acrecentándose la discriminación y la violencia estructural sistémica, todo ello en beneficio de las dinámicas del mercado global. Este sistema de globalización capitalista se apropia de la naturaleza de la fuerza de trabajo y de lo producido, en muchos casos expulsando a la población, en otros fracturando las comunidades, afectando negativamente las relaciones sociales, la identidad y los vínculos culturales y simbólicos con la naturaleza y entre las mismas poblaciones despojadas. El despojo que nuestra América tiene su origen histórico en la colonia fue realizado con violencia directa, política, social, cultural y religiosa, por parte de los países europeos colonialistas, teniendo entre muchos otros argumentos la necesidad de civilizar a las poblaciones que eran originarias y posteriormente a las poblaciones mestizas. Hoy en el siglo XXI, el saqueo de bienes naturales comunes, el despojo, los megaproyectos, la destrucción medioambiental, el extractivismo y el desplazamiento de poblaciones se realiza en beneficio del capital extendido a nivel internacional, con el argumento del desarrollo sostenido, sustentable, sostenible, y se ejecuta con violencia directa cultural y simbólica del poder político y económico. En sentido amplio, implica la destrucción de relaciones con la naturaleza y la desestructuración de relaciones sociales, culturales, identitarias, económicas, parentales y familiares. Expresión elocuente de la colonialidad del poder, de la naturaleza, del ser, del saber y del pensar, y del sentir con la complicidad de las mafiocracias gubernamentales y de la clase política del país. En un sistema de que cada quien requiere superar una crisis, renovar un ciclo del capital, mutar su desarrollo, se vuelve a imponer, chorreando sangre y lodo. Es por ello que, a más de 529 años de despiadado saqueo y de devastación de las riquezas de la naturaleza de los países periféricos, el actual desarrollo sostenido, sostenible, sustentable, extractivista, en países con gobiernos de derecha o progresistas, continúa su largo viaje y sigue siendo un modelo que, por su crueldad y codicia, se impone a sangre y fuego con toda la funcionalidad del Estado. Compañías transnacionales y grupos paramilitares, acompañando un discurso de prosperidad, bienestar, desarrollo y democracia que al arrasar regiones y países excluye a la mayoría de la humanidad, fabricando pobres, miseria y desigualdad, creando poblaciones desechables y extinguibles que se desplazan a otras regiones y países como parte de otras de las grandes tragedias humanas que genera el capitalismo. En el actual sistema mundo, como lo conceptualiza Wallerstein, 1987, el capitalismo se desarrolla, reactiva y consolida a nivel imperial mediante el principal motor de la economía, el complejo industrial militar y las invasiones y expropiaciones coloniales de bienes naturales a los países periféricos. Todo ello realizado bajo el pretexto y la falacia de la lucha contra las civilizaciones, contra las dictaduras y en favor de la democracia, los derechos humanos y la paz. El negocio es completo. Desarrollo de la industria militar, invasión con destrucción, y el círculo lo cierran las compañías transnacionales con inversión para el desarrollo o desarrollo para la paz, en los países destruidos por la guerra imperial. Ejemplo de invasiones militares coloniales recientes de Estados Unidos con apoyo de Francia, Gran Bretaña y otros países, así como la apropiación de la Organización de las Naciones Unidas, son las de Irak, 1990, Somalia, 1993 y Libia, 2011. Otras intervenciones militares han sido realizadas en Afganistán y Sudán, 1998, Yemen y Pakistán, 2002. En nuestra América durante el siglo XX fueron varios los países invadidos militarmente. Otros sufrieron golpes de Estado por los militares asesorados y apoyados por la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y otros con dictadores militares contaron con el respaldo del Imperio norteamericano. Muchas son las bases militares que Estados Unidos tiene en nuestra América y varios han sido los golpes de Estado blandos, sin violencia militar, en la primera veintena del siglo XXI. Honduras, 2009, Paraguay, 2012, Brasil, 2016 y Bolivia, 2019. Es la utilización de todas las formas de lucha violentas para el sometimiento de los gobiernos en nuestra América, violencia armada, económica, política, psicológica y social. Otro ejemplo en otras geografías es Siria, país que tiene en sus costas las reservas de gas más grandes del mundo.
donde Estados Unidos proyecta construir un gasoducto que surta a toda la Unión Europea. Ese gran desarrollo que proyecta el capitalismo imperial lo hace a costa de sangre del pueblo sirio, creando una supuesta guerra civil, financiando continentes armados para quitar un gobierno legítimo y poder apropiarse de componentes naturales como el gas y el petróleo. En el mes de abril de 2018 los gobiernos internacionales daban cuenta del ataque lanzado por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, descargando más de 100 misiles en las ciudades sirias. Los países imperiales, para mantener su desarrollo económico, necesitan de las guerras, de incrementar año a año producción y venta de todo tipo de armas a los países empobrecidos, incluso de vender armas a los narcotraficantes, terroristas y delincuencia común organizada. La carrera armamentista sigue su curso y de continuar la tendencia imperial militarista de desarrollar armas de destrucción masiva y bombas nucleares, es posible que la guerra nuclear destruya el planeta Tierra o parte importante de este. El discurso de la guerra, de la seguridad nacional, del racismo y la xenofobia sirve para la política, para las elecciones, para el respaldo social y para el patriotismo. Estos fueron elementos determinantes en el triunfo electoral de Trump para la presidencia de Estados Unidos en el año 2016. Discursos que son repetidos por la mediocridad y la irresponsabilidad de los políticos de nuestra América y que de diversas maneras vienen calando en el imaginario colectivo de nuestros pueblos, sin comprender que la sustentabilidad de la vida depende de nuestra instancia, en primera instancia, de la concepción y práctica de la no violencia al ser humano, a la sociedad y a la naturaleza. Regresando a la primarización de la economía extractiva en el siglo XXI, ello ha implicado para nuestra América vastas concesiones y contratos de explotación, exploración del subsuelo, con extensos territorios, con todas las garantías y ventajas para las compañías transnacionales, en detrimento del medio ambiente y de la vida sociocultural de las poblaciones que desplazan o que habitan en zonas cercanas. Es un desarrollo que lleva en sus entrañas la descomposición de las relaciones capitalistas acompañadas de todos los tipos de violencia que requiere el sistema para su desarrollo, incluyendo las violencias de las estructuras e instituciones del Estado. Esta riqueza y desarrollo del primer mundo, iniciada con la invasión del territorio llamado Abya Yala por los indígenas Cuna o Izatchitlán por los aztecas, se acrecentó en la colonia, se consolidó en el capitalismo y generó que los países ricos, por su abundancia natural, fueran empobrecidos, forjándose la producción de la pobreza y la miseria. La ecuación es muy simple. El enriquecimiento y desarrollo del primer mundo, de los países centrales, corresponde al subdesarrollo, al atraso, al no desarrollo, al tercer mundo, a los países emergentes, históricamente saqueados, explotados y colonizados, aún en tiempos del actual sistema mundo moderno capitalista neoliberal. La riqueza del desarrollo de los países capitalistas centrales produce de manera paralela la pobreza y la miseria en los países capitalistas periféricos. Wallerstein, 1987, plantea en la teoría del sistema mundo que el ritmo del desarrollo capitalista es desigual. Hay regiones altamente desarrolladas, otras con desarrollo medio y otras atrasadas, subdesarrolladas, existiendo por lo tanto asimetrías en el sistema, por lo que el sur forma parte de la economía internacional en condiciones periféricas de desigualdad. La concepción de desarrollo se encuentra relacionada directamente con el concepto de crecimiento económico, lo que implica que a mayor crecimiento económico hay más desarrollo. En consecuencia, esta fórmula permite medir o calificar los grados de desarrollo de un país o región. Ahora, en el siglo XXI, y en tiempos de la globalización, el desarrollo y subdesarrollo son conceptos del neoliberalismo colonial, utilizados para la recolonización y expansión capitalista que requieren los países altamente desarrollados para consolidar su hegemonía de poder político y económico. Mención especial amerita el economista y político egipcio Samir Amin, por sus incontables estudios críticos del desarrollo, donde expuso ampliamente las teorías de la acumulación por expropiación en todas las etapas del despliegue capitalista, las relaciones entre centro y periferia y la teoría del desarrollo desigual. Una de las figuras mundiales del movimiento alterglobalizador y crítico notorio de la globalización neoliberal, considerando que la integración en los mercados mundiales es el verdadero obstáculo para el desarrollo, argumentó que el desarrollo económico de la periferia del sistema mundial debe ser autocentrado, articulando los sectores industriales con el desarrollo rural campesino, en ruptura con el mercado mundial. De lo contrario, continuará el desarrollo del subdesarrollo, el crecimiento sin desarrollo. El trabajo sobre el eurocentrismo es elocuente al argumentar que a partir de 1492 la modernidad se concreta con la imposición de la cultura europea y su ideología racista y de supremacía del occidente eterno frente a los otros, históricamente expropiados, hasta de sus referentes espaciales. En su obra, La desconexión, 1988, fundamenta la necesidad de que los países subdesarrollados se desconecten del sistema capitalista mundial para poder tener su propio desarrollo. A partir de los presupuestos mencionados, me propongo presentar de manera crítica el desarrollo otro, que se ha gestado en la región y se articula a la corriente de los estudios descoloniales, tales como el Summa Causai, buen vivir, postdesarrollo, Summa Camaña, vivir bien, planes de vida, planes propios o comunitarios, NASA, Ñanquerreco, vida armoniosa, la comunidad en Mesoamérica y la convivialidad en los indígenas Ayuk de la Sierra de Oaxaca, en México. Esta serie de propuestas se constituyen en expresiones que generan una ruptura con la colonialidad del poder, del saber, del ser y de la naturaleza, reflejando procesos interculturales y dialógicos
entre los actores, el territorio y las comunidades en el marco del pensamiento crítico latinoamericano, y el sujeto subalterno que ejerce una praxis a partir de una forma de ver la realidad desde abajo y horizontalmente. Alonso 2010. De esta manera, con el presente texto, se pretende contribuir a la discusión de las concepciones inconvenientes e injustas del desarrollo sistémico, capitalista, neoliberal, para repensar sus enunciados y sus contextos desde perspectivas de relaciones interculturales críticas descoloniales que emergen en algunos sectores de la academia y con mayor intensidad y firmeza en las comunidades organizadas que transgreden el pensamiento hegemónico y la práctica del desarrollo capitalista neoliberal. Esta perspectiva de interculturalidad crítica decolonial se basa en la dimensión política de explicar y comprender las relaciones de poder existentes entre la cultura dominante y las culturas dominadas, en contextos obviamente asimétricos, desiguales y de exclusión que se imponen y reproducen en los distintos espacios sociales. La deconstrucción del desarrollo tiene como principio cuestionar políticas y ciencias sociales hegemónicas de apariencia humanitaria que se repiten y divulgan a partir de conocimientos hegemónicos de los enfoques positivistas, convencionales, ortodoxos, propios de la tradición galileana de los siglos XVI y XVII, caracterizados por su reduccionismo mecanicista, que no debaten sobre el predominio económico, los intereses políticos, el contexto internacional, las condiciones nacionales y las relaciones de poder en todas esas dimensiones. Los desarrollos impuestos por el capitalismo internacional en el pasado y presente en nuestra América, así como su corpus categorial, provienen de conocimientos científicos y de políticas europeas, estadounidenses, y no de nuestras condiciones históricas sociales, ni de nuestro horizonte como países periféricos del capitalismo central. Para la ecofeminista Vandana Shiva, el conocimiento es la base del desarrollo, que en esencia es una fuente de violencia. Abro comillas. El mal desarrollo encuentra basamento y justificación intelectual en las categorías reduccionistas del pensamiento y la acción científicos. Política y económicamente, cada proyecto que fragmentó la naturaleza y desplazó a la mujer del trabajo productivo fue legitimado como científico, haciendo funcionar conceptos reduccionistas para lograr la uniformidad, la centralización y la dominación. Así, el desarrollo consiste en la introducción de la agricultura científica, la ganadería científica, la administración científica del agua, y así sucesivamente. Las tendencias reduccionistas y universalizadoras de semejante ciencia se volvieron inherentemente violentas y destructivas en un mundo que es inherentemente interrelacionado y diverso. Vandana Shiva, 1995, página 45. Cierro comillas. Las ciencias sociales occidentalizadas, de fuera y dentro de nuestra América, así como la política moderna colonial, establecen que somos el tercer mundo, atrasados, subdesarrollados, dependientes, en desarrollo, y de manera elegante, a partir de 1980, el Banco Mundial nos designa como países o economías emergentes, que necesitamos salir de ese atraso siguiendo el modelo de desarrollo de los países denominados del primer mundo, desarrollados, es decir, de los países que históricamente han sido los causantes de nuestro empobrecimiento, vía dominación, explotación, saqueo, invasión, intervenciones militares, y los que con su política y práctica capitalista transnacional, en los tiempos del neoliberalismo, se enriquecen con la explotación del trabajo humano, del saqueo y de destrucción de la naturaleza. Amerita mencionarse otro concepto, hijo del desarrollo, el co-desarrollo, impulsado en Europa a partir de 1998 por organismos internacionales, países de la Unión Europea, organizaciones de migrantes, universidades, organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, académicos y científicos, teniendo como propósito controlar los grandes flujos migratorios a través de coinversiones para reducir la inmigración en su origen y también para promover el retorno de los inmigrantes a sus países de origen. Al igual que el desarrollo sostenido, sostenible y sustentable, el co-desarrollo ha sido un fracaso y las oleadas de migrantes a Europa siguen siendo crecientes, mientras que el retorno ha sido muy escaso. Otra política de desarrollo cooperativo, determinada desde el norte global para atender dificultades de los países del sur, es la que se denomina esas políticas y teorías de la codependencia. Estas políticas y teorías y prácticas eurocéntricas estadounidenses, han sido impuestas en nuestra América por los organismos internacionales en complicidad con los Estados-nación y por la academia dominante en nuestros países, contribuyendo con sus reproducciones múltiples a la devastación del territorio, el medio ambiente y las poblaciones afectadas por el desarrollo hegemónico, que en teoría y práctica se limita a la aplicación mecánica de modelos de desarrollo socioeconómico que pretenden la misma evolución histórica de Europa y Estados Unidos, pero que son en esencia modelos de dominación colonial, expoliaciones y destructores de la vida, que niegan toda especificidad histórica, social, política y territorial. Los Estados Unidos y la Unión Europea, desde hace varias décadas, tienen programas de cooperación internacional y desarrollo, que consisten en apoyos financieros con transferencias directas al Tesoro Nacional de los países ayudados, para que sigan el camino de los desarrollados y se desarrollen. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones financieras prestan dinero a los países subdesarrollados
en desarrollo o emergentes, para que se desarrollen en lo que esas instituciones consideran debe ser el desarrollo, por lo que los empréstitos quedan condicionados a la aplicación de lo determinado por los prestamistas internacionales. El círculo se torna vicioso. Los gobiernos endeudan a los países para que se desarrollen, pero su potencial económico con grandes dificultades apenas les alcanza para pagar los intereses de la deuda eterna, empobreciendo aún más, endeudándose aún más con la ilusión del desarrollo. El asunto se torna más grave con gobiernos y administraciones públicas, con predominio de ladrones del cuello blanco, cleptócratas, corruptos, saqueadores del erario público, protegidos por la impunidad que el abuso de poder les otorga, mintiéndole a la sociedad en sus proclamas políticas para continuar o acceder al poder en nombre del desarrollo del bienestar social contra la pobreza y la desigualdad. Al respecto, son bienvenidas las palabras de Amartya Sen, 98. Página 442, al afirmar que existe la necesidad en cualquier país de ir más allá de las voces de los gobiernos, los mandos militares, los dirigentes empresariales y otros en posiciones de influencia que tienden a ser escuchados con facilidad a través de las fronteras para prestar atención a las sociedades civiles, a las gentes más débiles y en diferentes países del mundo. Cierro comillas, de construir el desarrollo implica superar la condición de repetir el discurso, de imposición colonial de los organismos oficiales internacionales y nacionales del mundo occidentalizado, subvirtiendo su matriz eurocéntrica, moderna y occidental, sus visiones, sus teorías, sus falsedades y sus prácticas, construyendo e ideando desarrollos otros que sean germen de otros mundos posibles y necesarios como lo proponen y construyen los indígenas zapatistas en México, caminando otros senderos, pensando a partir de la historicidad situada de los territorios, su naturaleza, sus espacios, sus tiempos y su población en construcciones colectivas que determinen una integración de beneficio del ser humano con la naturaleza y no solo a unos pocos favorecidos del desarrollo. Pensar en descolonizar las visiones, teorías, argumentos y prácticas del desarrollo sostenible, sustentable, capitalista, neoliberal, implica preguntarnos cuáles son los desarrollos que generan sustentabilidad armónica para la vida de la naturaleza y la sociedad, cuáles desarrollos permiten una sustentabilidad integral de equidad económica, política, social, cultural, ambiental, democrática y de libertad en beneficio de la naturaleza y de la población en general. Las respuestas a estas preguntas dependen de la perspectiva que tengamos, por lo que el presente texto asumimos una mirada desde el sur global, cuestionadora de los conocimientos científicos, que utilizan indicadores y mecanismos instrumentales dedicados a probar hipótesis para estudiar la vida social, cultural, económica, política, ambiental, sin cuestionar el tipo de sociedad, las relaciones sociales de poder, el modelo de desarrollo sostenido, sustentable o sostenible, y sus políticas que consolidan la exclusión, la desigualdad, la pobreza, así como la riqueza de unas cuantas compañías de orden transnacional. El desarrollo, con cualquiera de sus adjetivos, impulsado por los organismos internacionales y por los gobiernos de la mayoría de los países, es un desarrollo funcional al sistema capitalista mundial, que se caracteriza por tener como objetivo no el bienestar humano, sino la infinita acumulación de capital, y para ello elabora discursos y ficciones políticas, epistémicas y pedagógicas de diversos tipos. En esencia, el mensaje central y su aplicación del desarrollo sostenido, sostenible, sustentable, se explica en el modelo del desarrollo capitalista a nivel mundial, que sume a la población de continentes enteros como África, Asia y nuestra América en la pobreza y la desigualdad en medio de la abundancia de bienes comunes naturales, explotados por las transnacionales de las grandes potencias como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Francia y China. Este es el desarrollo que ha sido impuesto por los países centrales a los países periféricos. Es el nuevo colonialismo en tiempos de la modernidad. En la academia, el desarrollo hegemónico se cimenta en la imposición de modelos epistémicos y de investigación positivista dogmática, que se fundamenta en la presentación de indicadores y datos numéricos de supuesta verificación, y en algunos casos de falsificación de teorías e hipótesis con didácticas descriptivas y acríticas que configuran todo un sistema de reparación, ajuste y acomodación del desarrollo sustentado, sostenible y sustentable, sin transformar la realidad estructural y relacional sobre la que se articula toda la trama del desarrollo capitalista. El debate y la praxis con las ciencias sociales positivas y sistémicas, al servicio del sistema mundo moderno colonial, se presenta en el cuestionamiento que se hace del desarrollo capitalista neoliberal, con intereses definidos por el poder, la economía, el capital transnacional y la destrucción de la naturaleza. Este desarrollo ha generado más pobreza y mayor desigualdad social. El soporte de las ciencias positivistas colonizadas, necesarias para la relación intersubjetiva de dominación, lo que denominó Foucault la tiranía del saber, o el efecto inhibitorio propio de las teorías totalitarias globales, Foucault, 1992. Que para el tema del presente estudio patrocinan y legitiman este desarrollo, exaltan la universalidad, la generalización y la homogeneidad de la teoría y los postulados de paradigmas desarrollistas, desconociendo desarrollos otros que emergen de cosmovisiones, saberes, conocimientos, teorizaciones y prácticas sociales de sustentabilidad para la vida,
no para acrecentar el capital valorado de la localidad, la comunidad, la heterogeneidad, la contradicción, la conciencia, la convivialidad y el sentipensar con la naturaleza, conocimientos y saberes, otros que constituyen ejes epistémicos determinantes para las relaciones interculturales, así como para la construcción de la sustentabilidad de la vida de la naturaleza. Esta perspectiva decolonial no se reduce a la descripción o explicación de la destrucción sostenible del desarrollo, así como los mecanismos de producción y funcionamiento sobre los que impacta, como lo suele ser la teoría crítica eurocéntrica y latinoamericana. Más bien pretende deconstruir el discurso y la praxis del desarrollo capitalista a partir de interrogar las relaciones estructurales históricas, sociales y con la naturaleza, de darse cuenta del desarrollo otro en el hacer y el pensar de resistencias contra la modernidad, colonialidad en los territorios y en condiciones adversas en la construcción de sostenibilidad para la vida. La runa pacha, abro comillas, equilibrio entre el hombre y la naturaleza, cierro comillas. En el pensamiento quechua, germen de otros mundos posibles y necesarios que conduzcan a los retornos del saber, a la insurrección de saberes sometidos. Foucault, 1999. Ello implica pensar y actuar en un hábitat del que formamos parte, donde las maneras de producir y de vivir sean solidarias y de convivencia con la naturaleza. La visión de asumir que el desarrollo está basado en la necesidad de explotar de forma indiscriminada los componentes naturales y desplegar el control sobre la naturaleza, representar la expresión más radical de la modernidad, colonialidad. Dicha concepción responde a la lógica de situar la dimensión económica como fundamento de lo social, lo político, lo cultural y lo comunitario. Es decir, una preponderancia por la estructura economicista y desarrollista del progreso en una sociedad sustentable en el sistema capitalista moderno. Sen, 1998. El desarrollo en la modernidad se expresa en medios de producción y en relaciones sociales, capitalistas, donde de manera general las máquinas, las herramientas y los procesos productivos corresponden a tecnologías avanzadas, con relaciones sociales de explotación, marcada por apropiación capitalista de lo productivo y de la expropiación y despojo de tierras, territorios y minerales diversos. La colonialidad de la naturaleza se manifiesta en la concepción y práctica de su mercantilización, a través de procesos de dominación y explotación irracional, reduciéndola a tierra, a recursos explotables, un bien de renta, de insumo, que de manera infinita sirve para exprimirla, explotarla, para la acumulación más demencial de capital, desarticulando las relaciones sociales e identitarias de indígenas y campesinos que durante la historia de la humanidad fundamentaron su equilibrio con esa misma naturaleza. El modelo de concebir el desarrollo como un proceso de cambio, avance o progreso cualitativo y cuantitativo, de acuerdo con los intereses de los estados y empresarios, tiene que ver con la deficiencia del capital, del gran capital, lo que demuestra una mirada positivista, en donde la senda económica, institucional y productiva está interconectada con la demanda del campo social, político, cultural y democrático en un país. Con el transcurrir del tiempo, esta forma de asumir el desarrollo ha sido de escaso beneficio para la población en general y muy destructiva de la naturaleza por su dimensión mercantilista, de pretender la búsqueda de su bienestar basado en la maximización de los recursos dentro de la sociedad de consumo. En efecto, el proyecto filosófico político de la modernidad sitúa el desarrollo como un tema de gran interés para las civilizaciones, sociedades y estados. La necesidad de optar por una serie de iniciativas que impulsaran el progreso económico de los países fue un motor que permitió la emergencia de momentos y clivajes de la historia, como la revolución industrial, la modernización estatal y la apertura económica que posteriormente se reestructuraría debido al fenómeno de una sociedad globalizada. La perspectiva de trazar una línea encargada de reconocer cuando un país deja de ser subdesarrollado en su carrera de ingresar al selecto grupo de países que representan el modelo capitalista desarrollista por excelencia, se constituyó en un discurso tradicional basado en la fragmentación de la sociedad, del Estado y la economía política nacional. Aquí, debido a la incapacidad de articular acciones concretas con el plano local, regional e internacional, pasaron a ser considerados de dimensiones ideológicas del proyecto capitalista de una economía a gran escala y en consonancia con los movimientos de la globalización de corte neoliberal. Por ello, los países provenientes de la corriente liberal, economía neoclásica, sobresalen en el estudio del desarrollo. Las ideas elaboradas por Adam Smith y Malthus responderían a un panorama articulado a las raíces de la colonialidad del saber, dado que la visión de una sociedad moderna respondería a la dimensión del crecimiento económico, que ha sido por más de 2 siglos la visión dominante para este fenómeno de investigación en el espacio de las ciencias sociales. Esteva, Más allá del desarrollo, 2006. Situaciones como la urbanización, la industrialización, la migración y la movilidad de lo rural al urbano hacen parte del conjunto de fenómenos que obligaron a plantearse debates sobre el desarrollo, luego destinado a conocer los límites, las rupturas y las contradicciones que existen al interior del sistema capitalista y la sociedad neoliberalizada, lo que constituye una gran disputa entre la racionalidad de la gente y el interés de la estructura del capital privado, la enajenación de las tierras y los bienes comunales, siguiendo los lineamientos de un desarrollo neoliberal en todas las dimensiones. El evidente crecimiento de la industria, los movimientos locales y regionales simbolizarían en el siglo XVIII
una dinámica propia a los cambios en el territorio y la racionalidad del individuo en función de la búsqueda de la idea de progreso como un valor de la modernidad y las sociedades capitalistas. Habermas, 1998. La discusión proveniente de David Ricardo y Carlos Marx servía como un antecedente en donde el capital significaría el principal factor de crecimiento económico de una época basada en la modernización política, cultural e institucional del Estado y la sociedad civil, siendo funcionales a los intereses sistémicos de la globalización. Lowy, 2009. La mentalidad de impulsar la acumulación de capital a gran escala, a través del pillaje o el colonialismo, que tuvo como base la violencia directa, es parte del pensamiento que rigió el itinerario de los países europeos frente al sur global, es decir, a África, a Asia y América Latina. Dicha práctica política, fundamentada en la producción masiva, explotación y enajenación de la otra edad, se manifiesta como una forma de obtener un beneficio sobre la mercancía, la explotación y la plusvalía, dentro de un respectivo sistema económico de la circulación e intercambio de la propiedad. González, Sase Fernández, 1996. Con relación a la acumulación del capital, Marx, en su obra clásica del Capital, en la sección 7 del tomo 1, explica que la tendencia es la acumulación incesante de ese capital a través de precisamente la plusvalía y el plusvalor o plustrabajo obtenidas en la explotación de los trabajadores, en la transformación de las materias primas en mercancías, mediante el uso de tecnologías, en ese constante ciclo del capital, que no deje de, abro comillas, crecer como una bola de nieve al rodar, cierro comillas, un sistema capitalista que nació con el uso más despiadado de la violencia, con la ocupación militar de los países colonizados, y que en el actual siglo XXI continúa con el robo, saqueo y los medios más violentos para su alcance a los países excoloniales, con el total apoyo de los aparatos represivos e ideológicos de los estados. De esta forma, Lowy 2009 menciona que, abro comillas, el capitalismo es una fábrica simultánea de riqueza y de miseria, productor constante de injusticia y desigualdad, en razón de lo cual la polarización de clase es una de sus características intrínsecas. Esto se manifiesta en los más diversos tópicos de la vida social, como sucede con la producción de alimentos. Que el capitalismo produzca hambrientos no es nuevo, puesto que su expansión mundial ha generado de manera invariante hambre a vasta escala, como resultado de la destrucción de las economías locales, sometidas a nuevas exigencias para que se adapten a los requerimientos del mercado mundial. Cierro comillas, página 45. Luego aparece en la historia de los estudios del desarrollo un segundo momento, el cual tiene que ver con las teorías ortodoxas, entre ellas la de la modernización. Aquí el imaginario de construir sociedades modernas basadas en aspectos como la producción, la educación selectiva y el sustento ficticio de un progreso son parte del imaginario colonial de pretender buscar mayores beneficios para las clases sociales sometidas al sistema de explotación masiva y selectiva del capital, siendo un simple discurso colonialista coherente con las escuelas de pensamiento procedimental liberal. Posturas como la de Smeltzer y Rostow, que afirmaban la importancia de pretender sociedades modernas desarrolladas en donde existieran funciones y papeles políticos determinados por parte de las instituciones, responden a la lógica de la diferenciación estructural sustentada en la capacidad funcional de las instituciones de concretar procesos en función de capital, que representa el ideario de las sociedades civilizadas. Tortosa, 2008. Para esto, autores del problema del subdesarrollo se resuelven con la aplicación de tecnologías que permitan explotar de manera eficiente los componentes naturales y así impulsar el crecimiento económico. La principal razón de este tipo de teoría es concebir que el progreso debe lograrse a través de un proceso caracterizado por fases que deben ser aplicadas de forma lineal, rigurosa y estructural, para así lograr la modernización del Estado en sus distintas dimensiones político-institucionales. Es decir, un ejercicio de réplica propio de la colonialidad del saber, del conocimiento, que forma parte de la matriz productiva y reproductiva del sistema capitalista. En el caso del inglés Whitman Rostow, 1990, la propuesta teórica fue argumentada en las etapas del desarrollo, por lo que no todas las sociedades irrumpen a la vez, siendo de esta forma unas sociedades más desarrolladas y otras subdesarrolladas. La propuesta teórica se sustenta en 5 etapas para lograr el estado de una sociedad moderna y un desarrollo económico. La primera, la sociedad tradicional. La segunda, la precondición para el despegue. La tercera, el proceso del despegue. La cuarta, el camino hacia la madurez. Y la quinta, una sociedad basada en el consumo masivo, un alto consumo. Lo que plantea esta propuesta de etapas es una modernidad lineal y única, que excluye y desecha otros desarrollos, pregonando en el fondo del discurso una vía, un solo derrotero, a todo el mundo para alcanzar el desarrollo capitalista de consumo masivo, sin tener en cuenta el desarrollo desigual que el capitalismo moderno colonial ha construido a través del dominio y saqueo colonial a los países dominados. Esta serie de prácticas se articulan en un paradigma basado en los esquemas y recetas propios de la modernidad, en el marco de la colonialidad del poder, la práctica y la política, y saber, o sea, un adiestramiento epistémico, que posiciona una corriente hegemónica y eurocéntrica de los países desarrollados sobre los subdesarrollados. Samir, 1989. La colonialidad del poder en el pensamiento de Aníbal Quijano es todo un fenómeno de pensamiento y de prácticas de dominación,
y explotación, que traspasa todos los ámbitos de la vida política y social y adquiere sus particularidades en cada sociedad, con diversas lógicas histórico-estructurales, hegemónicas, pero no exclusivas, donde se presentan también las resistencias. Quijano, 2007. Analizar el desarrollo como una categoría de investigación social tiene que ver con las formas de apropiación y reproducción de teorías basadas en experiencias eurocéntricas y americanizadas, en donde persiste la racionalidad de darle un significado de progreso y consolidación económica a cualquier actividad que se realice bajo la práctica extractivista de los territorios. Dicha visión representa una parte del imaginario colonial, en donde el poder político juega en función de sostener los grupos hegemónicos bajo el lema del discurso dominante en el debate público y la imposición de esquemas enfocados a obtener un crecimiento económico funcional al proyecto de globalización neoliberal. Un aspecto que tomó diferencia debido a la compleja realidad y problemas que configuran las venas de los territorios latinoamericanos, tiene que ver con la forma de concebir el desarrollo, donde el fuerte legado colonial producto de la inversión de un Estado moderno basado en las constituciones europeas y el establecimiento de las democracias eurocéntricas son un factor determinante de la noción impuesta del progreso para nuestra América. Lo que refleja la concepción latinoamericana de situarse como un espacio colonizado que, abro comillas, desde Bartolomé de las Casas, en el siglo XVI, hasta Hegel en el siglo XIX y desde Marx hasta Toynbee en el siglo XX, los textos que se han escrito y los mapas que se han trazado sobre el lugar que ocupa América en el orden mundial no se apartan de una perspectiva europea que se presenta como universal. Es cierto que los autores reconocen que hay un mundo y unos pueblos fuera de Europa, pero también es cierto que ven a esos pueblos y a los continentes en que se habita como objetos, no como sujetos, y en cierta medida los dejan fuera de la historia. Dicho de otra forma, se trata de sujetos cuyas perspectivas no cuentan. Mignolo, 2007, página 17. La realidad socioestructural de nuestra América fue explicada y teorizada por primera vez por el sociólogo Pablo González Casanova en 1965, el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, 1972, y el socioantropólogo Rodolfo Stavenhagen, 1965. En la década de los 60 del siglo pasado, siglo XX, explicaron que los estados-nación dejaron de ser colonia extranjera, se descolonizaron, pero la situación de explotación, opresión y exclusión contra los pueblos originarios se mantuvo, por lo que caracterizaron esta situación como colonialismo interno. En su obra, González Casanova planteó que la existencia del colonialismo interno es un continuum de la estructura social que se integra con un colonialismo psicológico, es decir, que la descolonización no condujo a caminos favorables para los pueblos indígenas. Bonfil lo expresó así, abro comillas: la estructura de las naciones recién inauguradas conservó, en términos generales, el mismo orden interno instaurado durante los 3 siglos anteriores y en consecuencia los indios continuaron con una categoría social que denotaba al sector dominado bajo formas coloniales, ahora en el seno de países políticamente independientes. Cierro comillas. Bonfil Batalla, 1972, página 118. El colonialismo interno se presenta de manera acentuada en las relaciones que el Estado, las instituciones nacionales y la sociedad mestiza tienen para con las comunidades indias, es decir, de relaciones sociales interculturales e interétnicas caracterizadas por ser relaciones coloniales de profundas desigualdades que producen y reproducen la explotación, opresión, racismo y demás lacras que aceran la vida y el espíritu de las mayorías de nuestra América. Abro comillas, este tipo de relaciones es función de la dicotomía estructural desarrollo-subdesarrollo y tiende a mantener su vigencia en tanto dure esta, mientras haya zonas que hacen las veces de colonias internas de los países subdesarrollados. Las relaciones que caracterizan a sus habitantes tienden a revestir la forma de relaciones coloniales. Stavenhagen, 1968, página 63. Colonialismo interno que el autor considera podría llamarse también endocolonial. Estos planteamientos del colonialismo interno fueron desarrollados desde el pensamiento crítico de colonial a partir de la diferencia de 3 potentes conceptos: el de colonialismo, colonialidad y modernidad-colonialidad, tal como Aníbal Quijano los teorizó cuando mencionaba que el patrón de dominación capitalista encargado de determinar qué tipo de sociedades hacían parte de la modernidad, capital, raza y poder, excluía de forma radical a los pueblos afro, indígenas y las mujeres como sujetos políticos en un proceso de inculcación, dominación de la modernización de las instituciones y el Estado liberal en su máxima expresión. Nelson Maldonado, de manera muy clara, explica la diferencia de los conceptos colonialismo y colonialidad de la siguiente manera, abro comillas: aunque el colonialismo precede a la colonialidad sobrevive al colonialismo. La misma se mantiene viva en manuales de aprendizaje, en el criterio para el buen trabajo académico, en la cultura del sentido común, en la autoimagen de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos y en tantos otros aspectos de nuestra experiencia moderna.
En un sentido, respiramos la colonialidad en la modernidad cotidianamente. Maldonado Torres, 2007, página 131. Se cierra comillas. En este orden de ideas, la emergencia de ir estableciendo procesos que contribuyeran a una dominación del centro sobre la periferia permitió que el pensamiento económico liberal y los organismos internacionales concretaran un sistema basado en sus intereses. Por ello, la trayectoria que han tenido los estudios de desarrollo, entre ellas las teorías hegemónicas clásicas del siglo XVIII y XIX, fueron promovidas por el liberalismo, Adam Smith, el materialismo histórico, Marx, la sociología de la economía, Weber, el dilema del alcance, Catch Up, y la teoría de la modernización han sido intentos fallidos enfocados a superar la desigualdad social, la pobreza, la exclusión, la corrupción y la incapacidad de los regímenes democráticos de garantizar un equilibrio entre el desarrollo y la naturaleza. Posteriormente llegarían los debates de la teoría del sistema mundial y la dependencia desde 1945 hasta la década de los 70, reconocida como la edad de oro del capitalismo. Aquí la dinámica del desarrollo estuvo caracterizada por la discusión de teorías de alcance medio, la ruptura del Estado moderno tardío y el proceso desigual de industrialización del mundo occidentalizado. A su vez, el debate entre las escuelas de pensamiento económico marxista, funcionalista, institucional y liberal estuvo identificado por cuestionar los grupos partidarios de la teoría del subdesarrollo, debido a su carácter parroquialista y localista para América Latina y el Caribe. Después de 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, los debates sobre el desarrollo discurrieron sobre conceptos como la modernización, la dependencia, la marginación, el subdesarrollo, la economía política y el cambio social, hasta llegar al posmodernismo. En este ámbito de discusiones generadas en nuestra América sobre el desarrollo, no lograron deslindarse del velo del colonialismo interno epistémico. Aparece la teoría estructuralista o teoría de la dependencia, Myrdal, y las relaciones centro-periferia de Raúl Prebisch, Celso Furtado y Fernando Enrique Cardoso, de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Sobre todo, solo para mencionar algunos casos, son perspectivas críticas latinoamericanas realizadas desde la misma raíz, desde la misma matriz de pensamiento occidentalista, al igual que la perspectiva neomarxista de Gunther Frank, la lógica de desconexión de Samir Amin, el intercambio desigual de capitales planteados en el marco del sistema mundo capitalista de Wallerstein. Se empieza a comprender que las causas del subdesarrollo de unos países es la causa del desarrollo de otros, debido a las relaciones de dominación política y de división internacional del trabajo entre el centro dominante y la periferia dominada. Análisis realizados de los mismos conceptos y límites eurocéntricos del pensamiento tradicional occidental. Al concebir el desarrollo como una obligación del Estado, gran parte de esas corrientes se constituyen en un esquema de pensamiento vertical moderno, es decir, una lógica estructural en donde el gobierno, el capital y las instituciones tendrían que estar en constante sincronización para lograr un ambiente de progreso sistémico al interior de las naciones, lo que simboliza un ejercicio procesal y moderno en América Latina, en donde las instituciones como la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, reflejaron una mirada crítica inicialmente, aunque con el paso del tiempo se llegó a la dimensión de plantear un debate circular en torno a las economías de los países periféricos o del sur, siendo cada vez más funcional a los intereses del gran capital y la economía del mercado global. Dicha mirada sobre el desarrollo pasó a ser reconocida como un discurso ideológico de naturaleza colonial, dado que respondía a una estructura moderna entre posicionar una perspectiva del desarrollo en el marco del paradigma centro y periferia, es decir, un diseño de pensamiento propio del estructuralismo sistémico. El posicionamiento de esta corriente de debates sirvió de argumento para reconocer qué tipo de economía política se estaba plasmando y llevando a cabo dentro del gobierno y las instituciones de nuestra América, siendo un antecedente que organizaría la forma productiva, el diseño institucional y las relaciones socioeconómicas que determinarían la lógica del desarrollo estatal, pensado y ejecutado desde las élites o los grupos hegemónicos de la región, al igual que la dinámica de intercambio, producción y consumo entre los actores, los países y el tipo de gobierno que competiría con respecto al posicionamiento geopolítico de los Estados Unidos de Norteamérica, producto de las acciones emergidas desde la lógica del imperialismo y el control de impulsar economías extractivistas que fueran rentistas en los territorios. Borón, 2004. Paulatinamente se fue generando una serie de criterios de concebir el desarrollo en los respectivos cambios de la sociedad civil y el Estado, apareciendo ámbitos como lo local, endógeno, exógeno, humano, comunitario, sostenible, sustentable, territorial y rural, entre otros. Esta serie de calificativos encargados de determinar el tipo de proyectos, programas y políticas públicas que se deberían aplicar para los respectivos grupos sociales, comunidades y territorios en cada país simbolizaría un ejercicio desarrollista basado en los intereses de los organismos internacionales. En la actualidad, la crisis de nuestra América está asociada a un escenario en donde el siglo XXI exhibe inseguridad, violencias, corrupción, exclusión, injusticias, abusos de autoridad, violación de mujeres, pederastria, consumo de drogas psicotrópicas, asaltos, robo de autos, de casas, tráfico de armas, personas y drogas, saqueo de recursos públicos, compra de votos, acoso sexual, enfrentamientos armados entre delincuentes, abusos de autoridad, muertes colaterales, secuestros, torturas, desaparecimientos, agresiones,
consumismo, estrés, pobreza, pueblos desolados, desplazamientos forzados, destrucción del medio ambiente, según Sandoval 2016. Esta serie de caracterizaciones es tema de discusión entre los gobiernos debido a la influencia de los organismos internacionales, la UNESCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la FAO y la OMS, que se encargarían de impulsar bajo la lógica sistémica del capital aquellas estrategias propias de la corriente de un desarrollo corporativo y neoliberal, el cual no logró establecer rupturas entre los altos niveles de desigualdad social y exclusión que presentan el territorio, el Estado y el gobierno sumidos en conflictos sociales, regímenes autoritarios y democracias sistémicas al capitalismo. En este sentido, el desarrollo sostenible para el año de 1998-1987 partiría de la discusión abordada en la Comisión Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo, en donde se mencionó el problema de la crisis ambiental y los límites ecológicos producto del progreso moderno. En dicho espacio se constituyó un documento titulado Nuestro futuro común, más conocido como el Informe de Brundtland, expuesto por la ex primera ministra Harlem Brundtland de Noruega a nombre de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas. La Comisión Europea, compuesta por científicos, economistas y políticos de 21 países con pertenencias ideológicas diferentes, realizó entre otros trabajos una matemática muy sencilla de entender al contar de cuánta reserva de los componentes no renovables podrían disponer el planeta, comparándolo con el uso de estas materias primas y la tasa de crecimiento de la economía del Producto Interno Bruto hacia el futuro. En un sentido simple, es la comparación entre la oferta disponible de bienes naturales no renovables y la demanda a través del crecimiento económico, llegando a la conclusión de que los bienes a futuro eran insuficientes y se agotarían. En otras palabras, no se podía seguir creciendo al ritmo existente en la década de los 80 del siglo pasado, aquellos años en los que el crecimiento era considerado sinónimo de progreso, por lo que germina la necesidad de trabajar en función de un nuevo concepto, el desarrollo sostenible, que con el paso del tiempo sería una falacia más del discurso de carácter neoliberal dominante. Crecen las corrientes ambientalistas en todo el planeta, se crean los partidos verdes, fundaciones, organizaciones no gubernamentales que de una u otra forma tienen disímiles intereses, generan conciencia ambiental en la cultura occidental. Sin embargo, en los primeros años, en la década de los 60 del pasado siglo y de los años 70, aún no se hablaba ni se discutía del cambio climático, a pesar de que hace más de un siglo, Svante Arrhenius, premio Nobel de Química en 1903, anticipó el calentamiento global debido a los diversos gases vertidos por el hombre en la atmósfera, es decir, por causas antropogénicas. Parte de esta situación se articula a la debilidad de los regímenes políticos, en su mayoría reconocidos como democracias, los cuales en la década de los 80 se preocuparon por ir más allá del momento coyuntural denominado la década perdida para el desarrollo en América Latina. Aquí la corrupción abismal, el endeudamiento fiscal y la inoperatividad del sistema reflejaba la degradación de las economías nacionales y la crisis generalizada creada para los distintos grupos sociales que fortalecería el imaginario de obtener la modernización estatal y un gobierno democrático procedimental. La visión del desarrollo sostenible fue asociada a las estrategias provenientes del campo de la cooperación internacional y los estudios ambientales, siendo un espacio en donde se propuso intentar afrontar de manera integrada los desafíos de la sociedad contemporánea, el fenómeno de la pobreza que se vive planetariamente y los retos en torno a superar los problemas medioambientales. Parte de esa discusión, en un principio, tomó fuerza para ciertos sectores y un gobierno de nuestra América, que vieron positivamente la necesidad de combatir dichos problemas estructurales desde lo local para hacer eco en el escenario de carácter global. Con el paso del tiempo, dicha forma de concebir el desarrollo fue perdiendo vigencia debido a la incompatibilidad con el modo de producción de los países y los intereses internacionales impuestos por los estados hegemónicos y el sistema capitalista, los cuales promueven un tipo de crecimiento económico basado en la explotación a gran escala, las prácticas extractivistas y la dependencia con las actividades mineras, gasíferas y petroleras, entre otras, lo que refleja un posicionamiento geopolítico del capital, en donde los países ubicados o reconocidos como periféricos serían satélites encargados de mantener el orden global a cargo de los actores, empresas y organizaciones transnacionales incrustadas en los territorios de comunidades indígenas, negras, campesinas y populares. La enfermedad social del consumismo, generada y promovida por el capitalismo, así como la visión cremástica de concebir la naturaleza como una propiedad privada, que tiene como fin ser explotada de acuerdo a los intereses del sistema capitalista, forma parte de la dinámica global de la economía hegemónica y el desarrollo estructural que ha sido descrito, lo que refleja una de las contradicciones a las que los organismos internacionales no pueden dar solución debido al colapso y la falta de bienes naturales y espacios para concretar otras formas de garantizar la existencia humana en los territorios, es decir, la profundización de un discurso moderno colonial. Por tal razón, la idea de progreso en nuestra América, vista desde los objetivos del desarrollo sostenible, planteó aspectos como 1. Buscar la satisfacción de las necesidades humanas básicas, la lucha contra la hambruna, la pérdida de la soberanía y evitar el hambre y la desnutrición de las sociedades. 2. La generación de un crecimiento económico constante en el paso del tiempo. 3. Avanzar en la calidad del crecimiento económico de las naciones. 4. Atender el desbordamiento demográfico de los países. 5. Promover la apertura de las tecnologías en función del progreso. 6. Conservar racionalmente los recursos naturales. Parte de estos postulados configurarían la ruta que emprendieron los gobiernos dentro de la estructura del sistema capitalista, buscando lograr un desarrollo que pudiera dar
paso a la crisis civilizatoria ambiental que presenta la sociedad globalizada, la cual pone en riesgo la existencia de las culturas y las futuras generaciones y la no garantía del derecho a la vida en la inmersión de los países de América Latina y el Caribe a la globalización desde la década de los 80 del siglo XX y la continuidad que se generó producto de la aplicación de las recetas económicas promovidas por el Consenso de Washington conllevaron a la creación de un escenario caracterizado por la exponencial desigualdad, la pobreza y las violencias, con contradicciones en el ámbito económico, político, social y cultural, que presentan las sociedades, el gobierno y los límites procedimentales de las débiles democracias en la región. La Declaración del Milenio, suscrita por 189 integrantes de la ONU en el año 2000, se comprometió a superar a través de la llamada cooperación internacional y de proyectos propios los grandes problemas que padecen la mayoría de los países, tales como la pobreza, el hambre, la educación, salud, trabajo, alimentación y vivienda, entre otros. Con el transcurrir de los años, la situación en muchos países se mantuvo y en otros empeoró, mientras los dueños del capital transnacional y nacional acrecentaron exponencialmente sus fortunas. Los débiles resultados se aprecian en los 8 objetivos de desarrollo del milenio. 1. Erradicar la pobreza y el hambre. 2. Establecer un sistema de enseñanza primaria universal. 3. Impulsar un ambiente de equidad de género y empoderamiento, participación de las mujeres. 4. Reducir significativamente la mortalidad en la primera infancia. 5. Elevar los indicadores de la salud materna, familiar. 6. Contrarrestar los niveles de vida, de VIH-Sida, las enfermedades crónico-degenerativas y el paludismo, entre otras. 7. Promover el desarrollo sostenible medio ambiente. 8. Fomentar la integración nacional, regional y global en función del desarrollo de las Naciones Unidas. ¿Reflejan esto la escasa respuesta directa y concreta frente a los problemas sociales que aquejan a los países inmersos en complejas situaciones de pobreza y exclusión? A la endeble mejora de las condiciones de vida de distintos grupos sociales se suma la ampliación de la brecha de desigualdades económicas y sociales. A su vez, la incapacidad de dar soluciones radicales a los complejos problemas sociales por parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio sirve como muestra para reafirmar la perspectiva de que dichas propuestas reflejan el panorama de la colonialidad del poder a través de las instituciones propias del patrón de dominación capitalista. Regalado, 2017. La retórica neoliberal no cumplió con el propósito de construir un mundo más justo. Una forma de reconocer la naturaleza de los ODM, de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, tiene que ver con su carga valorativa propia del enfoque economicista, dado que la agenda se encuentra determinada bajo el esquema de la oferta-demanda y las leyes de capacidad y consumo, lo que representa un sofisma inverso a la declaración, al no tener la capacidad para solventar las problemáticas de la sociedad moderna y las mismas exigencias del sistema capitalista. La visión de buscar un desarrollo sin afectar el crecimiento económico de los estados respondía a un contexto de lograr un bienestar generalizado en función de ir superando el ambiente de pobreza y desigualdad generado por la dinámica excluyente del capital. Dicha situación se convirtió en un tema de discusión para los organismos internacionales que promovieron la creación de los ODM. El asunto de impulsar esta serie de iniciativas responde a un contexto de apelar por una dimensión del desarrollo humano, que pudiera hacer eco a los problemas sociales que coexisten entre el desbordamiento de los gobiernos y las democracias latinoamericanas, cada vez más sometidas a la dimensión de privatización de los espacios públicos y al capital transnacional. De este modo, se buscó reconocer nuevas formas de intervención destinadas a erradicar la pobreza, que fueran más allá de la figura del patrón de crecimiento económico. Aquí la idea de pretender el desarrollo de las capacidades de las personas sería la ruta ideal para lograr un bienestar generalizado en los grupos sociales de los países, aunque con el paso del tiempo sería otro escollo del desarrollismo moderno colonial. La situación del progreso del ser humano se convirtió en un tema de carácter gubernamental, lo cual implicó el aumento de la calidad de vida, siguiendo los postulados de Amartya Sen en 2000, el cual afirmó que el nivel de vida de un individuo está determinado por sus capacidades, y no por los bienes que éste posee, ni por la utilidad que experimenta. El cuestionamiento de los problemas globales por parte de las Naciones Unidas sería un tema de discusión permanente, que en el fondo no lograría tener una respuesta concreta, dada la complejidad y la poca gestión de los gobiernos sumidos en la lógica del sistema mundo capitalista, que cada vez los arremete a una crisis sistémica de existencia política. Dicha forma de concebir la relación entre ese capital y el Estado sería un factor que generaría contradicciones en función de privilegiar la esfera pública o privada, la participación o representación y la disputa por el poder político cimentado en mafias corporativas, políticas, partidarias, empresarias, académicas, entre otros. Por medio de una democracia que no ha logrado ir más allá de la concepción liberal procedimental que se encuentra en una crisis sistémica de Estado.
La importancia de la retórica de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, fue la de generar un ambiente de justicia social, paz y desarrollo humano integral, aunque con el pasar de los años sería una tarea cada vez más compleja, que reflejaría la incapacidad de los gobiernos de lograr acciones concretas que hicieran un peso real a los fenómenos estructurales que afectan a los grupos más desfavorecidos de sus países y de la región. La propuesta de construir 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores, los cuales serían supervisados en un periodo quinquenal, es decir, para el año 2015, demostraría una lucha concreta reduciendo los dígitos de pobreza, exclusión y vulnerabilidad, intentando aumentar el desarrollo humano, lo que reflejaría una idea fallida, no logrado por parte de los gobiernos, las instituciones y algunos sectores de la sociedad civil. Así pues, se evidencia una esfera de la colonialidad del desarrollo que en el siglo XXI le ha impuesto el primer mundo a los países del tercer mundo subdesarrollados, emergentes o de economías intermedias, anunciando progreso, riqueza, empleo, bienestar y paz. Es nuevamente el modelo colonial de extractivismo, megaminero y energético, que además de, junto con la destrucción ambiental, invade y destruye territorios indígenas y campesinos, obligando el desplazamiento de comunidades y pueblos fuera de su hábitat ancestral. Sandoval, 2016. El cuestionamiento epistémico, que ha recibido esta serie de teorías sobre el desarrollo, recae en su identidad estructuralista y escasa crítica, dado que juegan bajo la estrategia de encontrar un equilibrio en función del sistema capitalista y la sociedad globalizada, neoliberal, lo que se manifiesta como un proyecto propio de la modernidad colonialidad, el cual no llega al punto de deslindarse de la esencia colonizadora de las teorías hegemónicas sobre el desarrollo. Márquez Fernández y Díaz, 2018. Parte de esta discusión de replantear los paradigmas sobre el desarrollo producto de la praxis emancipadora gestada en nuestra América responde a la dinámica de los estudios descoloniales y el proceso horizontal de diálogos interculturales gestados entre los actores subalternos, las comunidades indígenas y los pueblos afrodescendientes en la región, que están problematizando otras expresiones más allá del velo eurocéntrico sobre la modernidad y el Estado capitalista neoliberal. Alonso 2010 y Márquez Fernández 2018. Los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe no dejan de ser, en el mejor de los casos, promesas de buenas intenciones con escasa trascendencia en la realidad. El desarrollo sostenible ahora, acompañado de resiliencia o desarrollo para la paz, sigue siendo una falacia ideologizada en el supuesto progreso que va a suplir todas las grandes necesidades y superar la escasez de alimentos, vivienda, agua potable, servicios básicos, educación y trabajo, entre otros. Esta promesa en nada afecta a las estructuras violentas económicas y sociales del sistema capitalista, que ha sido el generador de esas condiciones de explotación, precariedad laboral, miseria, exclusión, marginación y racismo para la mayoría de la población. Gran contradicción con la dinámica y la lógica del capitalismo que requiere de la exploración, de la explotación y la superexplotación, de la mano de obra calificada o no, generando pobreza, desigualdad y trabajo precario. Sistema capitalista que forja un creciente ejército de reserva, es decir, desempleo masivo con la consecuente miseria de los trabajadores y sus familias. En nuestra América, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015 priorizaron la lucha contra la pobreza y el cuidado del medio ambiente, de igual manera la Agenda 2030, discurso que contrasta con la realidad de la mayor pobreza, más concentración de ingreso, mayor desigualdad y gran destrucción del medio ambiente. Eso se puede constatar en los informes de la CEPAL, organismo de las Naciones Unidas. Las estratosféricas cantidades de dinero destinado a combatir la pobreza en los últimos 20 años no trascendieron los programas de control social, de clientelismo electoral, de sometimiento de la población necesitada, forzada a la mendicidad, de las dádivas gubernamentales. La política de los ODM fue un total fracaso, pues los dineros de lucha contra la pobreza, así como los presupuestos a la educación, salud, etc., se esfumaron a los bolsillos de los altos políticos, burócratas, gobernadores y partidos políticos. Capitalismo transnacional, que en su recolonización de nuestra América le ha convertido en enclave minero energético, potenciando los conflictos con la naturaleza y con la sociedad. Indico de manera general el concepto de conflicto social, cuando dos o más grupos sociales tienen contradicciones de intereses y necesidades entre ellos, con el Estado, el gobierno, las empresas privadas, las transnacionales, o con el poder económico y político local, regional, nacional o internacional. El concepto de conflicto socioambiental, abro comillas, alude básicamente a ciertas prácticas de uso y explotación de los recursos de la naturaleza, que al degradar los ecosistemas pueden conducir a movimientos, modificaciones, cambios y o desarticulación en la estructura de las relaciones entre diversos actores al interior de las sociedades. Cierro comillas. Ortiz, 1997. Los conflictos tienen sentidos muy profundos, que suelen no ser explícitos en su apariencia, por lo que los conflictos con el desarrollo sostenido, sostenible, sustentable o cualquier otro adjetivo de los existentes o los que están por venir, suelen ser retomados simplemente como una pugna entre el moderno, entre lo que se considera moderno y lo tradicional. En el caso indígena, por ejemplo, la profundidad del conflicto con el desarrollo capitalista es en esencia una contradicción cosmogónica que tiene que ver con las relaciones de los pueblos originarios, que ellos asumen con la naturaleza y la vida humana para tener un buen vivir. Los saberes ancestrales, sus formas tradicionales de organización, sus modos de producción, su vida, su espiritualidad y su cultura en general, son aspectos determinantes de su cosmogonía,
que se convierten en un conflicto de relaciones interculturales asimétricas, que también se manifiestan en las formas de generación del conocimiento jerarquizadas por la epistemología hegemónica occidentalizada. Es decir, que los conflictos socioambientales denotan las contradicciones y las disputas por la tierra y el territorio en todos sus componentes de vida material e inmaterial, poblaciones, minerales, aguas, flora, fauna, aire, luz, vegetales, que un grupo defienden de diversos tipos de resistencias contra otros u otros grupos sociales o de poder político económico, contra empresas extractivistas que pretenden apropiarse, explotar, destruir, transformar, saquear y extraer para el beneficio del gran capital, con la retórica del desarrollo sostenido, sostenible, sustentable. Cuando el Estado, las compañías nacionales o transnacionales expropian los territorios para sus megaproyectos, el conflicto toma otra dimensión al generar impactos negativos en el medio ambiente. Desplazamientos, cambios drásticos en el modo de vida de la población, tanto expulsada como la que sigue habitando la región afectada, así como en los trabajadores, sus familias que viven en extrema pobreza por la superexplotación y el sufrimiento humano del que son víctimas. Se presenta un quebranto total entre el sistema natural, el alimentario y el sociocultural, pues las fuentes hídricas, los bosques y el aire dejan de ser parte de la integralidad de los sistemas. Estos conflictos, generados por una industria imprescindible para el capitalismo moderno colonial, son de carácter antagónico y suelen acompañarse de tragedias como la naturaleza y contra la explotación humana, que en sus procesos de desenlace pueden llegar a convertirse en conflictos violentos. El conflicto se presenta entre los capitalistas y el Estado, contra la población despojada de sus territorios y expulsada con su correspondiente desintegración social, generando conflictos sociales con intereses políticos y económicos que afectan negativamente la vida de los habitantes y sus procesos de relación con la naturaleza en los territorios, conflictos que son resueltos con represión, desaparición, asesinatos, desplazamientos forzados, la mentira y los montajes judiciales en contra de los movimientos sociales y sus líderes, impidiendo toda posibilidad de sustentabilidad ambiental, con inclusión, participación y gobernanza social democrática en los territorios que favorezca las condiciones naturales y sociales locales. La primera dimensión evidente del conflicto se exhibe entre los capitalistas y el Estado, contra la población despojada de sus territorios y expulsada, con su correspondiente desintegración social, generando problemas sociales, con intereses políticos y económicos que afectan negativamente la vida de los habitantes y sus procesos de relación con la naturaleza de los territorios, conflictos que son resueltos con represión, desaparición, asesinatos, desplazamientos forzados, la mentira y los montajes judiciales en contra de los movimientos sociales y sus líderes, impidiendo toda la posibilidad de sustentabilidad ambiental con inclusión, participación y gobernanza social democrática en los territorios que favorezcan las condiciones naturales y sociales locales. La segunda dimensión del conflicto se presenta entre el constante crecimiento económico y los limitados, finitos componentes naturales y biológicos saqueados de la naturaleza. Este desarrollo impuesto, que para nada es sustentable ni sostenible, es el que ofrece trabajo, empleo, crecimiento a través del monopolio de las actividades en los territorios, donde explotan las materias primas, controlan el agua y generan destrucción y contaminación ambiental irreversible. Este desarrollo se concreta con la destrucción de ecosistemas, proporcionalmente igual a la acelerada maquinaria intensiva y extensiva, con toda la técnica disponible para la apresurada extracción y procesamiento de los bienes naturales comunes. Asimismo, conduce a la ruina de conocimientos, saberes, usos y costumbres colectivas en los territorios campesinos e indígenas, desintegrando el tejido social y la sustentabilidad comunitaria. Es decir, que el conflicto generado por el desarrollo trasciende de la expropiación a la destrucción, transformación de la naturaleza y al aniquilamiento de la vida colectiva mediante el desplazamiento, la exclusión, marginación y extinción de la población. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los países, sus desequilibrios regionales al interior, la disparidad en las prioridades y necesidades del desarrollo territorial, la multiplicación de culturas que en esos territorios existen, la historia particular de cada región, los bienes naturales disponibles, los sistemas productivos, la organización social, centralización y descentralización administrativa, los niveles de autonomía y muchas otras variables específicas de cada territorio, es imprescindible pensar que el desarrollo trasciende agendas internacionales y nacionales de descentralización y de modelos que pretenden ser aplicados a contextos tan disímiles como el de las regiones de México y en nuestra América. La contradicción antagónica que se presenta en el desarrollo sostenido, sostenible, sustentable, en el sistema moderno capitalista colonial, con o sin resiliencia, es por parte entre el capital y el trabajo, es decir, empresarios versus trabajadores, campesinos e indígenas. Y por otra, entre el capital y la naturaleza, es decir, empresarios versus territorio, agua, aire, medio ambiente. En suma, en el capitalismo colonialista neoliberal, el desarrollo sostenible, de palabra y de depredador de hecho, en el discurso, el desarrollo sostenido, sostenible, sustentable, se presenta con conceptos como el de modernidad, progreso, equidad, cuidado de la naturaleza, felicidad, resiliencia, incluso del buen vivir, faltando solamente la salvación espiritual, ocultando bajo esa máscara de conceptos una real destrucción sostenida con retórica de modernidad y con todas las lógicas de la colonialidad del poder, con saber, del ser y de la naturaleza. Lo real es la acumulación del capital sin desarrollo social y económico para los países de nuestra América. Todo lo contrario, la gran riqueza de esos países se transforma en capital transnacional y la pobreza, miseria y desigualdad se despliega con todo su furor.
En el sur global, y en particular en nuestra América, el capitalismo transnacional con la ayuda de los estados ha impuesto el modelo extractivista minero energético que intensifica la acumulación global del capital mediante el despojo de la posesión individual, comunal o ejidal de tierras y territorios a través de todas las formas de violencia directa, económica, jurídica, social, psicológica, cultural y simbólica ejercida por el capital transnacional, nacional y del Estado. Despojo de un hábitat natural mediante un proceso violento de territorios que se integran de tierra, espacio, viento, agua, rocas, flora, fauna, sembrados, semillas, minerales, población, sociedad, trabajo, cultura, identidad, conocimientos, saberes, relaciones sociales, autoridad y poder. Despojo que forma parte de las estructuras violentas, sistémicas de acumulación de capital en el actual modelo de desarrollo neoliberal en los países capitalistas periféricos, que obligan al desplazamiento forzado de indígenas y campesinos en los territorios donde se proyectan y desarrollan los megaproyectos mineroenergéticos aprobados por el poder político y realizados por el poder económico del capital transnacional, con intervención directa e indirecta del Estado, amparados en leyes del desarrollo, con implicaciones destructoras para la naturaleza, ruptura del medio del tejido social, debilitamiento o pérdida de la cultura e identidades colectivas, así como afectaciones psicológicas. Todos los estados han creado leyes en sintonía con los organismos internacionales, desde la cosmovisión del sistema capitalista colonial, cuyo eje de funcionamiento está en la explotación de la mano de obra junto con la explotación de los componentes de la naturaleza. Estas leyes de brillante oratoria contienen excelentes maquillajes de protección al medio ambiente, al territorio y a las poblaciones donde se localizan los bienes de extracción que son necesarios para que la industria, el transporte y las ciudades funcionen. A pesar de ser leyes y normas internacionales y nacionales, los estados, las transnacionales, las compañías nacionales las transgreden para saquear los componentes naturales en áreas protegidas, destruyen ecosistemas determinantes para la vida natural, animal y humana, desvían el cauce de los ríos, contaminan el aire y las fuentes hídricas. La mayoría de las acciones contra la naturaleza y la sociedad son irreversibles, por lo que el discurso del desarrollo sostenible de no afectar a la naturaleza y garantizar el futuro de las nuevas generaciones es una quimera que va en sentido contrario a los postulados y acciones del capitalismo moderno neoliberal, colonial y colonizante. Un desarrollo neoliberal que puede ser maquillado con cualquier adjetivo, pero dada su esencia capitalista, de enriquecimiento exponencial vía explotación del hombre y la naturaleza, conduce de manera irreversible a la destrucción del mundo, por lo que se torna emergente la construcción de otros mundos con justicia social, justicia para la naturaleza, justicia, democracia verdadera, descolonización del pensar, del ser, del saber y del poder. El desarrollo que en tiempos del eslogan de lo sostenido, sostenible, sustentable, impulsado en nuestra América, está centrado en la explotación minero-energética, tal como aconteció en la época colonial, con una dependencia económica que gira en torno al petróleo, el carbón, la plata, el oro, los bosques y el agua. Bienes de la naturaleza que son explotados con toda la violencia necesaria para ser adquiridos por el capital y que se conjuga con las violencias ejercidas contra la población asentada en las regiones donde se localizan los bienes naturales. Este desarrollo en el siglo XXI se concreta con la nueva acumulación por posesiones comunes, Harvey 2003, afectando el planeta por las consecuencias ecológicas, los impactos ambientales, la vida de los animales, la salud y la vida de los humanos. Es un desarrollo que se nombra sostenido, sustentable, sostenible, con violación múltiple de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, cuyas manifestaciones más elocuentes de violencia directa son la militarización de las regiones de despojo, el desplazamiento forzado de la población, la represión, el encarcelamiento de la resistencia, la desaparición y el asesinato de líderes. Un desarrollo económico favorable a la economía extractivista y desfavorable al desarrollo humano, que violenta los derechos económicos, sociales y culturales en las poblaciones afectadas por el desarrollo impuesto. Estos desarrollos son propios del sistema capitalista en diferentes periodos, con la particularidad de que en el siglo pasado centró la acumulación de capital en el crecimiento y el desarrollo a través de la industria, con el uso intensivo de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, cuyas consecuencias de destrucción de la naturaleza y del ambiente las padecemos hoy en día con el cambio ecológico, la alta contaminación, la intensificación de catástrofes, las oleadas más frecuentes de virus, entre otras. Es un sistema que, por tener como principio y fin acumular capital, se desarrolla cada vez más aceleradamente y esa misma velocidad está destruyendo el globo terrestre, en ni más ni menos que un globalicidio. En las condiciones anotadas, los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en nuestra América se reduce a la administración de las buenas intenciones del capitalismo, pues los grandes problemas mundiales como el hambre, la desigualdad, la pobreza, el desastre ambiental, la explotación irracional de los trabajadores, las condiciones de vida, de trabajo precarias, las violencias contra las mujeres, los jóvenes, los niños, las minorías intersexuales, el monopolio de la tierra y de los bienes nacionales, la corrupción, la impunidad, el racismo, los desplazamientos forzados, los refugiados, las migraciones, la indiofobia y el desempleo, entre muchos otros, son definitivamente generados por estructuras sistémicas violentas del desarrollo del capitalismo, por lo que este sistema podrá solamente recrear ciertos dispositivos para paliar algunos de los problemas mundiales sin llegar a resolverlos. En este capitalismo global y colonial, los más de 800 pueblos indígenas de Abya Yala o Izachitlán y su hábitat están invisibilizados y
y sometidos a la colonialidad del poder político, del ser y del saber, que se instrumenta a través de instituciones internacionales, regionales y nacionales, donde no son escuchados ni participan de manera protagónica para las agendas del desarrollo. En la Agenda 2030, el modelo de desarrollo no tiene en cuenta la matriz básica de la cosmogonía indígena, que tiene que ver con la relación que asumen con la naturaleza y su diversidad, el buen vivir, lo comunitario, colectivo o la convivialidad. Los convenios, pactos, declaraciones y acuerdos de alto nivel de los organismos internacionales hablan de consulta previa, libre e informada en las poblaciones indígenas para proceder a implementar los proyectos, pero en la práctica no existe el reconocimiento y protección jurídica a los pueblos indígenas y de sus territorios. La consulta la realizan los gobiernos, al igual que las elecciones democráticas, con fraudes, engaños, mentiras, simulaciones, amenazando, secuestrando y asesinando líderes, dividiendo comunidades, cooptando líderes, comprando conciencias y administrando la minería de las poblaciones. La miseria, donde se encuentran la mayoría de las riquezas naturales. He argumentado que el actual desarrollo capitalista, sostenido, sostenible, sustentable, impuesto en nuestra América, cuya característica es la de ser países capitalistas periféricos, subordinados a las estructuras y sistemas del capitalismo de los países centrales, lleva implícito en sí mismo contradicciones antagónicas, es decir, irresolubles, incompatibles con la sostenibilidad del planeta y el bienestar de la humanidad. Pues el megaextractivismo minero energético no puede ser ni sostenible ni sustentable cuando el saqueo de los bienes naturales en los territorios indígenas y campesinos se realiza con procesos de extracción intensiva, sin importar el agotamiento de los sistemas naturales o minerales, despoja territorios, desplaza poblaciones, sustrae irracionalmente los bienes comunes de la naturaleza, como la tierra, los minerales, metales y el agua, bienes forestales, flora, fauna, biopiratería, siendo convertidos en mercancías privatizadas, cuya acumulación, la ganancia, se realiza fuera de la región de extracción. El desastre ambiental es otra de las grandes consecuencias, y la desintegración de comunidades, culturas e identidades constituyen verdaderos genocidios en nombre del desarrollo. En palabras de Chiba, abro comillas, el desastre ecológico y la desigualdad social están intrínsecamente relacionados con el paradigma de desarrollo dominante, que sitúa al hombre contra la naturaleza y la mujer por encima de ellas. 1998, página 89. En el aspecto de la propiedad, el sistema capitalista tiene como principio religioso la propiedad privada. Sin embargo, en el desarrollo por despojo y desplazamiento, la propiedad privada individual y la posesión colectiva de la tierra no es respetada, es destruida, y se impone la propiedad privada capitalista del progreso y del desarrollo, modificando la estructura social agraria. Aquí queda revelado el carácter incompatible de la pequeña producción individual, familiar y comunal, de autogestión y autoconsumo, con los intereses monopolios del capitalismo. Quedan al descubierto los intereses diametralmente opuestos del desarrollo capitalista colonial moderno neoliberal con la sustentabilidad para la vida de las comunidades indígenas y campesinas. Otra gran contradicción entre el sistema dominante capitalista y el desarrollo sostenido, sostenible y sustentable radica en que el sistema capitalista requiere de manera constante intensificar sus niveles de producción de bienes y servicios para que exista más consumo, vender más y ganar más. En esta otra lógica del capital, se incrementa el consumo de componentes naturales, de las consecuencias del deterioro ecológico y el agotamiento de bienes naturales. De acuerdo con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, en estos momentos vivimos como si tuviésemos 1.7 planetas Tierra a nuestra disposición. En esta relación de producción y de consumo, donde el consumo es más rápido que la regeneración de recursos utilizados, los teóricos del decrecimiento, la denominación agotamiento del planeta, sostienen que, abro comillas, el precio de este déficit ecológico es cada vez más evidente. Tiene forma de sequías prolongadas, de deforestación, de erosión del suelo, de pérdida de biodiversidad, de agotamiento y de las pesquerías, de contaminación de los océanos y especialmente de cambio climático. Cierro comillas. Vale la pena notar que para los teóricos de esta corriente crítica, promueven una nueva relación de equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. De crecimiento no es desarrollo sostenible. Abro comillas. No debe relacionarse la teoría del decrecimiento con el concepto de desarrollo sostenible, puesto que dadas las limitaciones de los recursos de la Tierra, sería insostenible que todas las naciones del mundo trataran de alcanzar el nivel de consumo occidental. Se calcula que actualmente el 20% de la población del planeta acapará el 85% de los recursos naturales. Cierro comillas. Los decrecentristas, por lo tanto, parten de la convicción de que no se trata de incrementar hasta homogeneizar el nivel de consumo de los distintos países, sino de aplicar criterios de frugalidad y reducción de la producción y procesamiento de los recursos. Serge Latouche, uno de los grandes teóricos pioneros del decrecimiento, después de haber impartido una plática en la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, fue entrevistado por Elena Rodríguez de Heraldo y a dos importantes preguntas que se relacionan con nuestro tema respondió. Pregunta: ¿está en contra del desarrollo sostenible del que tanto se habla en los últimos años? ¿Por qué? Abro comillas. El desarrollo sostenible es una trampa. El crecimiento
es el increcimiento cuantitativo de los productos. El desarrollo es la transformación cualitativa de los mismos. No hay desarrollo sin crecimiento, y el crecimiento implica desarrollo. Es necesario romper esa lógica. Los términos crecimiento y sostenible son contradictorios en sí mismos, debido al carácter limitado de los recursos disponibles en un planeta finito como es la Tierra. Es necesario decrecer. Cierro comillas. Pregunta, pero según usted, no hay que crecer por crecer, ni decrecer por decrecer. ¿En qué tendríamos que crecer y en qué decrecer? Abro comillas. Es necesario crecer en la calidad del agua en el mundo, en la calidad del aire que respiramos, en calidad de vida, en la felicidad. Y decir no al crecimiento por el crecimiento. Debemos construir una sociedad sostenible, recuperar los límites, la medida de las cosas. No se pueden tirar productos solo por tirarlos. Es necesario llegar a lo que yo llamo la abundancia frugal. Abajo el crecimiento sostenible, arriba vivir con menos. Cierro comillas. Un ejemplo de esta perspectiva del crecimiento, del decrecimiento, son las llamadas ecoaldeas, que son comunidades rurales y urbanas que tienen ideales igualitarios, asamblearios y naturalistas organizados en la red global de ecoaldeas, que, abro comillas, cataliza a las comunidades para un mundo regenerativo, cierro comillas, empoderando comunidades para que, abro comillas, diseñen e implementen sus propios caminos hacia un futuro sostenible. Cierro comillas. Según la red, existen más de 15.000 ecoaldeas en todo el mundo, con un modelo de desarrollo alternativo. Aprovechamos para comentar otra de las grandes contradicciones del capitalismo y sus desarrollos. Se manifiesta en la exponencial producción de bienes materiales, artículos de primera necesidad, mercancías varias, artículos suntuosos, todo lo cual cierra el círculo del consumo, tanto para atender necesidades básicas como para el consumo superfluo, ostentoso, entrando en contradicción dicha cultura consumista con la realidad socioeconómica deprimente de la mayoría de la población del mundo. Sistema capitalista que promueve la cultura de la abundancia y crea pasiones y deseos superfluos, con un estilo de vida exuberante que deteriora la naturaleza y deshumaniza al potencializar la economía y el poder político. Las contradicciones anotadas del desarrollo, en esencia, están denotando la profunda polaridad de cosmovisiones, sistemas sociales, prácticas económicas y dimensiones culturales que confrontan el mundo moderno capitalista colonial, que requiere para su mantenimiento y desarrollo la explotación y las violencias contra la sociedad y la naturaleza, con el mundo de lo comunitario, lo social, lo colectivo, lo comunal, los derechos colectivos. En el terreno político, la confrontación del desarrollo se presenta entre la hegemonía del pensamiento liberal capitalista y la diversidad de pensamientos culturales diferentes a la cultura occidental. Los derechos individuales, los derechos del capital y la política de democracia liberal se imponen con el poder del Estado y de las transnacionales contra los valores culturales y políticos de las comunidades no liberalizadas. Es decir, que la confrontación se presenta entre el sistema capitalista amparado en su jurisprudencia internacional y estatal versus los microsistemas colectivos locales de usos, costumbres y derecho propio asociados a la relación sociedad-naturaleza en su entorno común, del cual dependen, pero no reconocido ni aceptado por el sistema dominante. Estos microsistemas de culturas no occidentalizadas se localizan en territorios colectivos, donde las poblaciones se identifican como parte de la naturaleza, con el respeto y el amor que significa la Pachamama, la Madre Tierra, la Madre Naturaleza, el Padre Sol, y demás significados y significantes de la simbiosis y codependencia que tienen con la naturaleza para su subsistencia. En este sentido, el sistema capitalista requiere para su mantenimiento y reproducción de la colonización de las poblaciones y de la naturaleza. Es por ello que desconoce las otras relaciones con la naturaleza, los desarrollos otros, y se impone con el capital y lo individual sobre lo colectivo, utilizando conceptos como recursos naturales, en oposición a bienes naturales, a bienes comunes. Abro comillas. Para el caso de la expresión recursos, esta definición ha sido aplicada desde la visión materialista, definida a partir de la materia y energía, que luego es ingresada al progreso o al proceso económico, generando una relación directa y necesaria con el término explotación, mientras que en la definición de bienes es mayor y define el concepto amplio para referirse a las fuentes materiales que satisfacen las necesidades básicas, pero también de la posibilidad de establecerlos como bienes jurídicos, protegidos y sujetos de derechos orientados a su conservación y renovabilidad de los ciclos vitales. Es por esa razón que, en la definición de recursos, estos únicamente estarán concebidos como cosas que no son titulares de derechos. En cambio, en la definición como bienes jurídicos protegidos, existe un contenido ético y de justicia, que en algunos casos determinará los límites a través incluso de restricciones, pero también en la posibilidad de reconocerse derechos al ambiente y a la naturaleza. Ortega 2017. Por las consideraciones anteriores, el desarrollo impuesto y promovido por los organismos internacionales, gobiernos, compañías transnacionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, investigadores catedráticos, asociaciones civiles e intelectuales, responden a una condición hegemónica del poder y del gran capital, producto de las jerarquizaciones del poder, del ser, de estatus sociales, así como de las jerarquías epistémicas del conocimiento y de la academia,
con funciones sociales sistémicas asignadas a los docentes, investigadores y promotores del desarrollo, que en nada afectan el capital nacional y transnacional. Por el contrario, lo fortalecen con teorías y métodos de ciencia y tecnología que reproducen las relaciones sociales de explotación, opresión y destrucción de la naturaleza y enajenación de estudiantes, profesionales, técnicos, comunidades y colectivos que enarbolan las banderas del desarrollo, controlado por el sistema mundo. En este referido, la institucionalidad y sus fieles reproductores y publicistas del desarrollo se constituyen en lo que Foucault 2000 llamó oportunamente los, abro comillas, operadores de dominación, cierro comillas, en las relaciones de saber-poder, de sometimiento concreto en el pensar, el ser y el hacer, con un discurso desde el poder que fascina, que se convierte obligatorio por medio del cual el poder somete, controla y garantiza el orden del poder. En contrasentido, al desarrollo colonial capitalista impuesto, las culturas indígenas, afrodescendientes, campesinas y populares en nuestra América construyen modelos de vida que denominamos de manera genérica desarrollos otros, consistentes en la sustentabilidad para la vida, de la naturaleza y la sociedad, políticas de resistencia antineoliberales y construcción de autonomías colectivas, de etnodesarrollo, autogestionarias, basadas en sus necesidades, potencialidades y autodeterminación, con praxis cuestionadoras de la modernidad genocida del sistema capitalista. Parte de ello lo veremos en los siguientes capítulos. Hasta aquí hemos leído el capítulo 1 de la dimensión colonial capitalista del desarrollo. Del libro Sentipensar, Intercultural y Metodología para la Sustentabilidad de Desarrollos Otros, de nuestro querido profesor Eduardo Andrés Sandoval Forero, un saludo especial, México, y donde se encuentre en el sistema planetario. Esta lectura es eminentemente con fines académicos y tiene el interés de cultivar la conciencia colectiva en torno al tema que nos convoca. Nos veremos